En la W, una noticia. Con la fiscal general de Pensilvania. La fiscal general nos atiende a esta hora, se llama Kathleen Kane. 2 obispos católicos que estuvieron al frente de la diócesis de Pensilvania han sido acusados de encubrir abusos sexuales perpetrados por 50 curas a cientos de niños durante 40 años. La pregunta es la misma. Lo que vimos en Spotlight, ¿por qué pasa tanto tiempo? Attorney General Kane, thank you for being with us. Good morning. Thank you. Good morning. Mrs. Kane, the question is, as we saw in the movie Spotlight, why take so long for these stories? The story took so long because it occurred over 4 decades, and the code of silence that occurred amongst the religious leaders, the secret archives that contained all the handwritten reports and all of the evidence were kept under lock and key, which only the bishop had access to. Some of the reports that went to law enforcement then were almost settled, and they had an agreement whereby the priest would go to a treatment facility, or the priest would be removed from his ministerial duties for a certain amount of time and then would be put right back into his duties. So while some of the children and their families did report to the church on instances all throughout this 40 years, the church never did anything about it. And what they did was insufficient to protect future children from being abused. Dice que la historia toma mucho tiempo porque todo esto ocurrió dentro de 4 décadas, no fue un caso solamente en particular, fueron varios. Entonces dice que todo permaneció en silencio, pero sí habían reportes y secretos. Dice que uno de los reportes fue el primero entre Rock and Key. Dice que ya estaban casi terminando la investigación, pero luego continuaron surgiendo casos y luego de todos los jóvenes que pues atravesaban por esta situación, se acogían a varios tratamientos. También menciona que por cierto tiempo los casos se trataban pues de algunos niños que sí reportaban su familia paulatinamente, pero la iglesia realmente mantenía todo esto en secreto. Pareciera que estas investigaciones van a llevar a una reforma de la ley. Si ese fuera el caso, ¿qué cambios tienen que hacerse dentro de la ley? Attorney General, do you think that these investigations will lead to a law reform? And if the answer is yes, what changes should be made? We have pushed for a law reform for many years now, and the grand jury also recommended the same. And those changes should be an abolishment of the statute of limitations, both criminal and civil, with regard to sexual abuse committed upon minors. Dice que sí, que están intentando reformarlo. De hecho, el juez ya recomendó que se hiciera ese tipo de cambio. Lo que van a hacer es básicamente reformar las limitaciones, tanto criminales y civiles, en cuanto al abuso sexual de los niños. Yo quiero preguntarle a la fiscal, cuando leímos el reporte, había ciertas declaraciones que indican que no va a ser posible perseguir estos casos, en particular porque varios de los perpetradores ya están muertos y las víctimas están supremamente frustradas. Quiero preguntarles si no habrá entonces ningún tipo de cargos específicos. Attorney General, when we read the reports, we saw some statements regarding the difficulty about prosecuting these criminals. Many of them have already died. Other reference to the victims, they are too frustrated about what happened. So there will be no charges in this case, Attorney? This investigation is ongoing. The information that was contained in the report that was released just the other day could not bring any criminal charges against the offenders as of yet. But the investigation is ongoing. We have set up a hotline for victims to call in, and in less than 24 hours from the press conference, we had over 80 calls. Our call volume was so heavy, we had to add another dedicated line to the hotline. So the investigation is ongoing, and we will be watching for any information from any victims that fall within the statute of limitations.
Nos dice que esta investigación pues está justamente en proceso. La información que salió en el reporte es básicamente preliminar. Dice preliminar, no trajo cargos criminales dentro de los agresores, pero la investigación aún continúa. De hecho, mencionó que abrieron recientemente una línea caliente para que reportaran los distintos casos. Dice que tuvieron más de 80 llamadas, por lo que crearon otra línea, porque estaba sobrecargada la línea que tenían anteriormente, pero dicen que efectivamente continuarán monitoreando la situación para cualquier incidencia. Siempre oímos que son responsables los hombres dentro de la institución y que a ellos son los que se les investiga, pero ¿será que la fiscal Kane nos puede explicar si en los Estados Unidos es posible que sea la Iglesia Católica como institución castigada por estos hechos? Attorney Kane, is it possible in the United States to punish the Catholic Church as an institution for these events? Because we always hear about the priests that are responsible for the events, but I don't know if in your country it's possible to punish the institution. There are certain times when you can prosecute an institution under either a corrupt organization statute or something of that nature. However, in our criminal system, there must be a state of mind, a criminal intent, and it is very difficult to prosecute an institution as a whole because we have a burden of proof that we have to show that person willfully knew what they were doing. And in this case, we would have to show that they willfully knew that what they were doing was harming children and that they were failing to report these instances to the police and to law enforcement. So I'm not saying it's impossible, but it would be very difficult. Dice que hay ciertos tiempos que efectivamente puede hacer ese tipo de acusación por un estatuto que tiene la ley de los Estados Unidos que pues, aprueba eso, pero en el estado que esté esta situación es ciertamente difícil porque tienen que aprobar o más bien comprobar que la iglesia sabía de estos casos de los niños, de lo que hubo con violencia. Entonces, como tendrían que probar eso y no hay prueba o evidencia suficiente, pues va a ser realmente difícil poder acusar a la institución en general. Hay un caso que es el más impactante de lo que se ha publicado y es el de Francis McCaw. Quiero que nos cuente ella cuál es el expediente de esta persona. One of the most egregious cases is Mr. Francis McCaw's case. I believe you know about the case. Can you tell us why this one is outstanding? There are 50 priests and religious leaders, as you well know, involved, and I'm trying to find Mr. McCaw's, Reverend McCaw's particular reporting so that I can give you some more accurate information. But I will tell you that, they're all egregious. Most of them have happened repeatedly and with repeated boys. Monsignor McCaw, it was indicated by the grand jury report that he was, quote, a monster. He groped and fondled numerous children who attended the Holy Name School and who also served as altar boys. And he sexually abused boys between 8 and 15 years old. He was given the designation of Monsignor as a sign of respect and trust, yet he offended most of these children repeatedly. He also indicated that he was very hostile towards the children, and he would bring the boys in sometimes in a group, and he would make them watch as he fondled the other boys. And we found that to be particularly heinous, that most times sexual abuse is committed a one-on-one situation, but the severity and the horrific nature of putting young boys like that into a group and making them watch while he gropes the others is a terrible, terrible thing. Wow. Hay 50 sacerdotes involucrados en esto. Estuvo pues buscando el perfil como tal de Francis y dice que todos son impresionantes porque pasan pues en repetidas ocasiones, pero en el término de McCarthy dice que era un código pues bastante monstruoso porque él abusaba sexualmente de niños que las edades fluctuaban entre 15 años. A él se le había dado la calidad de monseñor, que es un pues cargo bastante prestigioso, pero dice que la realidad le afectaba a muchos jóvenes y nos presenta más bien las escenas que pues hacía
el señor Francis, dice que era muy intenso, que él traía a los niños en grupos y mientras abusaba sexualmente de un niño, pues ponía a los otros niños a velar la escena para que vieran pues lo que estaba ocurriendo, que era una escena sexual. It is also, we believe that Monsignor Macau's actions were also particularly heinous in that this was reported to law enforcement, and the law enforcement didn't do anything about it, explaining only that they were pretty strict Catholics. Dice que también creen que pues fue parte de otro de los crímenes que se cometió dentro de eso, pero dice que se mantuvo mucho en secreto. Entonces eso pues está dentro de investigación al momento. ¿Y qué le pasó a este reverendo, a McCann? What did happen to Reverend McCann? Nothing happened. They sent him for what they called treatment. And then he was temporarily replaced by another father who was also one of the 50 priests who sexually abused other children. Unbelievable. Yes. No le pasó absolutamente nada, los envían a esos retiros y después lo reemplazaron por otro padre que hizo exactamente lo mismo. Señora, cuando nosotros hablamos de este tipo de casos, mencionamos mucho a los que cometieron el crimen y nos olvidamos muchas veces de las víctimas. Yo quiero saber qué ha sucedido con estas víctimas y qué medida tomará el Estado de Pensilvania para ayudar a estas víctimas, que me imagino que que todavía el golpe ha sido muy fuerte. When we talked about this type of cases, we always mention whoever committed the crime, but we forget about the victims. What would happen with the victims, and what kind of measurements will Pennsylvania take to help them? At this point, we can't find justice for them because the statute of limitations doesn't allow us to bring a criminal case forward. So the other day, with respect for the victims and the fact that they aren't allowed to go in and tell their story of the horrific abuse, I read some of their stories out in public so that they could at least have some sense that someone cared about them and that I could be their voice even when they could not. And some of those were horrific, of a 15-year-old boy being abused in an orphanage and the Monsignor telling him to pray and go and be a good monk and do not think of it again. And then there was an 8th grader who was told by the father when he started crying because of the sexual abuse that was committed on him, the father told him, "Don't cry, that's okay. What a sweet child you are." Another 16-year-old girl was raped in foster care, and then she was removed from foster care and blamed for having a, quote, love affair with the priest. And then there was another story of a 9-year-old boy abused by a Monsignor, and the Monsignor asked the child the question, "What do you think God would say?" And then the Monsignor responded by stating, "God approved." These are just heinous acts. And the fact that they were committed based upon the trust of children that, all of our Catholic teachings tell us that God loves the children the most. And the people who are meant to be the messengers of God abuse that trust, and they use children for their own gratification is, I think, probably one of the most sickest acts that I've ever seen. Wow. Dice que en este momento pues no hay justicia para ellos porque se trata de un caso criminal que continúa, por lo que no les permiten continuar, pero en respeto a ellos, pues le permiten ofrecer sus testimonios, y lo que se quiere es crear conciencia, básicamente, que ellos vean que hay gente que realmente se preocupa por ellos, y nos presenta varios casos. Nos da un caso de un niño de 8º grado, que el cura pues lo tiene y empieza a llorar. El cura le dice que no llore porque un niño dulce, mientras pues le hacía el acto sexual. Otra historia que nos presenta es con una niña de 16 años que lloraba, y entonces la niña le pregunta al sacerdote que qué tú crees que Dios piensa acerca de esto, y entonces el sacerdote dice que Dios aprueba. Entonces pues a medida que se desarrolla eso nos presenta varios testimonios de las situaciones. Yo le quiero preguntar a la señora fiscal, ¿cuál ha sido la colaboración específica que ha recibido de la Iglesia Católica o del Vaticano? Mrs. Attorney General, what has been the collaboration of the Catholic Church and Vatican? I'm sorry, can you repeat the question? What has been the collaboration of the Catholic Church and Vatican? If I understand your question correctly, what has been the response of the Catholic Church? No, the support you have received from the church. Right now, the new bishop in the
Diocese of Altoona and Johnstown has been cooperative, and he has taken measures to remove any priests who were still in the ministry, to remove them from the public, not to pass them around, not to put them in a retreat for a month or so and then bring them back, but to actually remove them from the ministry, thus protecting more children. We are very satisfied with the cooperation from the bishop as of yet, and we certainly encourage him to maintain his strength and to maintain the confidence of the public that he will do everything that he can to protect our children. Dice que ahora mismo pues el obispo de la cargo de la nueva iglesia pues ha estado y la gente que ha estado dentro de la iglesia han estado cooperando, toda la gente del ministro pues están colaborando, pero dice que ya removieron finalmente a las personas que estuvieron a cargo de esto, los que cometieron ese tipo de delitos, y el ministro pues aún le pedimos que continúen dándonos detalles, y respecto a la iglesia católica y el Vaticano como tal, dice que si ellos pueden pues continuar dándole apoyo a la investigación sería genial. ¿Qué sintió esta mujer viendo la película Spotlight? What did you feel watching the movie Spotlight? I did not see the movie Spotlight. Unfortunately, there is not much time to watch movies, but it is on my list. But I have heard about it, and the way I feel about any articles, any radio stations, any movies that bring to light the horrific nature of sexual abuse, how it occurs in private settings, and what we as a public and a community could do to bring it out of that darkness so that we can help children and we can help sexual abuse survivors I think it's nothing short of heroic acts on the part of those who bring the message to the public. This came to light, this whole sexual abuse over 40 decades in the Johnstown, Altoona area, because there were some heroes, because there were people who would not sit back and watch the abuse happen. They would not take no for an answer when they were told that there was nothing that could be done. People need to step into the spotlight, and they need to cast a light on the darkness of sexual abuse. That movie, which I have heard is an incredible movie, that movie does just that, as does your radio station. Thank you. ¿Qué dijo? Bueno, él nos dice que no tiene tiempo, pues imagínese, persiguiendo tus curas, ya no tiene tiempo de ir al cine, pero que ha oído buenos comentarios, ¿no? Sí, dice que no la ha visto, que aún no ha tenido tiempo, pero la manera en que se siente acerca de esto es increíble, porque realmente le están mostrando a la gente la realidad y la manera que se puede colaborar pues de distintas formas a esto. Y dice que el caso que estamos siguiendo a este momento pues salió porque hubo varios héroes, personas que pues no se sentaron y no se rindieron y continuaron pues siguiendo el caso muy de cerca, y pues dice que la gente necesita mostrar estos abusos, y particularmente esa es la función que hace la película y la estación de radio para la que estamos. Le quiero hacer una última pregunta, last question, un poco personal. Es que me están diciendo que es la primera mujer que llega a este cargo en Pensilvania. ¿Cómo lo logra? I don't know if I'm correct, but you are the first general attorney woman in Pennsylvania. That is correct, yes. Why take so long? You know what? I wish I could answer that question. We need more women. We need more minorities. We need to make our government as diverse as our population. And I'm hoping that my election and my administration brings us one step closer to that. Thank you for saying that. No, yeah, we need a lot of people like you. And you were before doing acting as a prosecutor, as a private attorney. Tell me a little bit about your professional life. I began in a large firm in Philadelphia doing civil work, and it just wasn't something that I felt I could dedicate my life to. I thought that there was more out there. So I returned home, and I became a prosecutor in a local county office, and I specialized in child sexual abuse cases as well as all other types of violent crime. And after I retired from that office, I realized that there was more that could be done, and I felt that the Attorney General's office needed another point of view, and that we needed to do more for the public, and we needed to make sure that kids were safer. So I ran for my first ever public office and won by a landslide. Mrs. Kane, thank you very much for your time, and congratulations for this work. It must be an example to other women in the world. Thank you, sir. I appreciate that. Bye-bye, Mrs. Kane. Goodbye. ¿Qué dijo al final la señora Kane? Al final nos dice Julio...
Tranquilo, no le colgó. Dice que quisiera responder. Además, no quise decirlo para no revolver el contenido. Pero Camila, por favor, hágale Google a la señora Kane. No, es absolutamente espectacular. Y cuando una mujer es así de espectacular, pero además es así de inteligente y trabajadora, es 10 veces más bonita. Es que yo no puedo creerlo. O sea, es que de verdad. Es divina. Esta señora es Miss Pensilvania. Sí, y además de eso, tremenda Miss abogada y USA. tremenda fiscal. Sí, pero ¿qué tal eso? ¿Por qué se demoró tanto en llegar a la fiscalía? Bueno, no tiene la respuesta ella. Sí, dice ¿Y qué dijo de su vida? Yo quisiera tener esa respuesta. O sea, ¿por qué una mujer no había sido fiscal en Pensilvania? Pues justamente eso dice Julio, que no tiene la respuesta, pero dice que ella pues espera que con el oficio que tiene ahora, con la elección que se hizo, pues que más mujeres y más diversidad entren en ese tipo de cargos, y recalcó también las minorías. Dice que comenzó haciendo trabajos civiles y no pensaba que le podía dedicar su vida entera a lo que hacía anteriormente. Dice que luego se convirtió en abogada y más adelante pues se retiró de esa profesión porque pensaba que podía hacer más cosas. Y fue ahí cuando pues comenzó y corrió para el primer puesto público, que la eligieron de una. Pero hay una cosa que bella esa mujer, Camila. Sí, divina. Pero hay una cosa que me llama la atención de todo esto, viendo la película, viendo testimonios tan sobrecogedores como el que acabamos de escuchar, con relatos que son realmente estremecedores, es hasta qué punto está Colombia realmente al tanto de lo que pasó con este fenómeno en el país. Porque uno ve que esto es un patrón de comportamiento a nivel internacional. ¿Hasta qué punto realmente el caso ha sido investigado como corresponde en Colombia? Porque nosotros nos quedamos con el tema del cura Rosso. El cura Rosso, ahí paramos y se vino el mundo encima, ¿se acuerda? Sí, claro. Félix, ¿usted se quedó hasta el final de la película? Sí. Me quedé pues ahí está la lista, hasta los créditos. Y aparece Colombia. Ahí está Colombia. Ahí está la lista de países donde están los expedientes. Ciudades. Aparecen varias ciudades, me acuerdo bien Medellín, aparece Bogotá, pero ¿hasta qué punto eso? Sí, porque además con el padre Rosso no pasó nada, ¿no? No, porque además aquí los crímenes prescriben y como ella misma lo decía, en Estados Unidos incluso se demoran años en hacer la investigación. Igual pasa aquí en Colombia y entonces hace la investigación que se demora 30 años, 20 años, prescribe el crimen y no pasa nada. Tal vez la condición de esta mujer ayuda mucho, Camila, es que ella se ha especializado, como nos contó en la última respuesta, en las víctimas. Sí, en las víctimas, que será lo que crímenes contra niños. A eso se dedicaba. Sí. Lo interrumpí, Néstor, en el Vaticano. No, sí, Julio, es que precisamente ayer cuando estábamos con todo el equipo analizando sobre cómo manejar el tema, uno de los contactos que hicimos fue con Robert Mickens, que es uno de los periodistas de Global News y también que es colaborador de The Guardian, que fue uno de los que denunció este caso en Pensilvania. Entonces hablamos con él y él nos decía, hablen con esa fiscal, que esta mujer está descubriendo no solo lo que está pasando en Pensilvania, sino está creando una red de lo que están trabajando en descubrir estos temas. Incluso el periodista se encuentra en Budapest, donde también están haciendo una investigación. Y él me decía, cuando sabía que lo estábamos llamando de una radio de Colombia, decía, y en Colombia hay unos casos específicos que también vamos a ir hasta allá a investigarlos, porque se ha creado también, inspirado en Spotlight, una red internacional también de periodistas y que la W está haciendo parte para sacar a la luz todos estos casos de pedofilia y abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica.